habitantes. Antes de continuar con nuestro bloque vespertino, quisiera agradecer a los patrocinadores de Tijuana Innovadora 2014, a quienes debemos que este evento sea posible. Gracias por su confianza a Telnor, Coca-Cola, Gran Hotel Tijuana, Café de Volada, Sears, Uber, Smurfit Kappa, Injuve, el 21 Ayuntamiento de Tijuana y al Gobierno del Estado de Baja California. Asimismo, agradezco a los medios de comunicación por el valioso apoyo que nos han brindado para dar a conocer a la comunidad las actividades de Tijuana Innovadora, que este año comprenden más de 30 eventos alternos. Gracias a Telemundo, Uniradio, Radio Latina, Televisa Tijuana, El Mexicano, El Frontera, MBS, Radio Fórmula e Infobaja. También quiero recordarles que nuestra sesión de preguntas y respuestas será vía digital a través del correo preguntas@gmail.com. Ahora sí, es momento de presentar nuestro panel de esta tarde. Presentamos al doctor Antonio Mesa Estrada. El doctor Mesa Estrada es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México. Presentamos también al doctor Eric Olson. El doctor es director asociado del Programa Latinoamericano del International Woodrow Wilson Center. Presentamos también a la doctora Gabriela Zamora, del Colegio de la Frontera Norte. Y nuestro moderador, que es el doctor Alberto Díaz Calleros, profesor en Ciencias Políticas e investigador social de Stanford University. Cedemos la palabra al doctor Díaz Calleros. Muchas gracias, Claudia. Pues es un gusto enorme estar aquí con ustedes el día de hoy. Me toca moderar este panel sobre niños y niñas. Espérenme un segundo porque no estoy logrando. Aquí estamos. Sobre niños y niñas migrantes. Tengo que empezar por decir que en mi caso en lo particular, yo soy parte de esta diáspora, que es un poco el gran tema de Tijuana Innovadora en esta edición. Y en algún sentido fue un proceso involuntario, en el sentido de que yo no sabía que estaba migrando cuando tuve mi primera instancia hace ya casi 15 años en Estados Unidos. Y en ese sentido me parece que es una de las cosas que me gustaría resaltar sobre el tema que nos ocupa hoy, que muchos de los niños migrantes no necesariamente saben que están voluntariamente tomando una decisión tan importante para sus vidas. Voy a presentar algunas de nuestros panelistas, pero quiero solo hacer un par de comentarios antes de que iniciemos, como para encuadrar un poco la idea de por qué había que tener este panel. Y es un poco el sentido de que hay una responsabilidad en el hogar, en la unidad familiar de cada hogar, en la familia extensa, abuelos, abuelas, tíos, tías, en la comunidad, el pequeño pueblo de donde salen muchísimos de nuestros migrantes, el país, es decir, México, y también el concierto global, nuestra relación no solo con Estados Unidos, también con Centroamérica, sobre cómo protegemos el bienestar de los menores de edad. Es una cuestión muy obvia pensar en que los menores están desprotegidos, necesitan una serie de salvaguardas que no necesariamente son las mismas que los adultos. La otra cuestión es que realmente pensemos en esto no solo como un fenómeno mexicano, sino es un fenómeno del hemisferio. No es un fenómeno nuevo, y en esto quiero recordarles, Estados Unidos es un país de migrantes, y en México los flujos migratorios, por ejemplo, de las civilizaciones prehispánicas, conectaban lugares como
este como el sureste, el suroeste norteamericano y regiones como la Mixteca. Esto no es nuevo, los oaxaqueños en Los Ángeles tiene, si no cientos de años, milenios. Y también los tijuanenses, que tienen este enorme orgullo por la identidad. Todos ahora son cholos, todos tienen un sentido de pertenencia a Tijuana que yo creo que hace 5 años o hace 10 años no necesariamente se sentía, pero virtualmente todos los tijuanenses, supongo excepto los indios Kumai, quizá alguna de la migración china más original, pero en realidad todos son migrantes. Entonces nadie es originalmente de aquí, ¿no? Pero los niños no acompañados, como les decía yo, creó en el caso de Estados Unidos una crisis humanitaria que obligó a cuestionar y a replantear el tema de cómo vemos la migración y cómo podemos, digamos, atender a este tema más allá de lo legal, es decir, en un ámbito que es ya de la ética, de la moralidad, y creo que es parte de las discusiones muy ricas que espero tengamos en este panel. Déjenme presentar a nuestro primer panelista, que nuestro primer panelista es el doctor Erik Olson. Aquí está, perdón. Y el doctor Erik Olson es, como se mencionó, el director asociado para el programa de Latinoamérica en el Instituto Woodrow Wilson en Washington. Se ha dedicado a investigar la intersección entre 3 áreas importantísimas: el tema de crimen organizado, violencia y seguridad en el contexto de democracia. Ha trabajado un enorme enfoque sobre el tema de derechos humanos. Tiene una experiencia vasta en la región, conoce México bien, conoce Centroamérica muy bien, ha vivido en México y en Centroamérica, y no les voy a dar todos los detalles de su perfil curricular o de su experiencia educativa, pero entre otras cosas también ha dado testimonio experto en el Senado americano sobre estos temas. Muchas gracias, Erik. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta invitación y amable presentación. También, obviamente, quiero agradecer a los organizadores de Tijuana Innovadora. Había escuchado, yo vivo en Washington, D.C. y he oído hablar de Tijuana Innovadora muchas veces, pero esta es la primera vez que pues tengo el honor, el privilegio de estar con ustedes, y les quiero felicitar por un excelente evento y también darle las gracias a nuestro público que nos acompaña el día de hoy. El tema que quiero hablar sobre un poquito hoy es el tema de los migrantes centroamericanos y en particular el fenómeno de migrantes menores de edad no acompañados que llegan a la frontera a México y Estados Unidos. Tengo una pequeña presentación por PowerPoint, no sé si la pueden poner. A lo mejor, yo supongo, no sé definitivamente, pero yo creo que todos pudieron conocer o saber, ver los artículos de prensa y de noticias sobre la llegada de jóvenes y niños menores de edad a la frontera de Estados Unidos en este último año. Y es un fenómeno histórico, pero por algunas razones, las cuales voy a tratar de describir, se convirtió en un tema muy candente este verano, en junio, julio y agosto. No sé, no estaban. Perdón. Y ahora avanzó más. Ok, primeramente, vemos en esta. Perdón. La tecnología. Vemos que en este año, desde octubre del año pasado hasta este año, un crecimiento muy grande de niños menores de 18 que aparecen en la frontera estadounidense sin acompañamiento de adulto. La verdad es que la mayoría de ellos vinieron
con grupos de otros niños y otros adultos, hasta padres, pero al llegar a la frontera se entregaron a la Guardia Frontera de Estados Unidos, el Border Patrol, solo los niños. Y lo hicieron con la idea que se les iba a dar un permiso especial para quedarse en Estados Unidos. Hubo la idea de que Estados Unidos estaba recibiendo niños, los estaba procesando de manera especial, le estaba dando permiso para quedar en Estados Unidos y reunirse con sus padres. Así que, aunque técnicamente se nombraban niños no acompañados, la verdad es que en el trayecto muchos de ellos venían en grupos con adultos y a veces con madres y padres. Y vemos que este fenómeno viene desde tiene una larga historia, pero empezó a despegar de forma más seria en el 2011. Y al llegar a octubre del 2013 empezó a dispararse significativamente. Llegó al punto de casi 70,000 niños no acompañados de Centroamérica llegando a la frontera desde octubre del año pasado hasta este 1 de octubre. 70,000, que es un número el doble de lo que habían venido el año pasado. Y en particular vemos que la mayoría de ellos son hondureños que han llegado. En esta diapositiva se ve que dónde están entrando y de dónde han llegado, o de dónde han venido, perdón. La gran mayoría de ellos han entrado por el lado de lo que se llama el Rio Grande Valley, el sur de Texas, por las zonas de Matamoros, Reynosa, McAllen, Brownsville, Texas. La gran mayoría. Vemos aquí que muy pocos llegaron por medio de Tijuana, por ejemplo. Una de las razones y explicaciones de esto es que los trenes, la llamada famosa bestia, llegan directamente del DF a esta zona de la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México por el lado de Tamaulipas. Así que esa es la explicación. Y además vemos que la mayoría de los niños vienen de Honduras, como hemos dicho, seguido por Guatemala y El Salvador, y aquí incluimos también a mexicanos, niños mexicanos que llegaron a un 20% y cruzaron la frontera y no acompañados. Uno de los factores importantes es entender que la edad de los migrantes ha ido cada vez está bajando. O sea que el número de niños de 6 a 12 años que está llegando ha subido de año en año. Cada vez más están llegando más niños menores de 12 años. El incremento del año pasado a este año ha sido más de 117% de los niños. Así que también hay que entender por qué están llegando niños más jóvenes. Se le ha hecho encuestas o preguntas a estos niños cuando están en detención y siendo procesados de por qué están llegando, qué son los motivos de su venir a la frontera. Vemos en el primer caso, varias observaciones aquí, que país por país cambia, ¿no? En el primer caso, a mano izquierda, está El Salvador, es el país donde los niños dicen es por la violencia generalizada en su país. Guatemala mucho menos y Honduras en medio. Segundo, y yo creo que es muy importante observar que el segundo grupo de explicaciones tiene que ver con la violencia interfamiliar y doméstica. Aunque no es la razón mayoritaria, sí es una explicación importante. Y
por último, una última observación es que el cuarto gráfico ahí es sobre oportunidades familiares. La mayoría de todos dicen que vienen por oportunidades familiares. Esto tiene dos sentidos. Uno, una oportunidad económica, quiere decir que no tienen esperanzas económicas en su país y ven una oportunidad de trabajo, de mejorar su vida, de estudio fuera de su país. Y segundo, ahí incluye también el fenómeno de reunión o reunificación familiar. Sabemos que el fenómeno de migración centroamericana tiene décadas de existir y que muchas de las familias ya están en Estados Unidos y han mandado traer o para que sus niños se vengan a reunir con ellos mismos. Entonces, esa realidad en verdad es la razón principal que ellos dan. Ahora, a pesar del aumento en las llegadas de niños en la frontera, y además de los 70,000 que han llegado, más o menos 70 y pico mil más llegaron acompañados de una mamá o un adulto. Así que no son solo 70,000 niños, sino 70,000 niños solos, más otros 75, 76,000 centroamericanos que llegaron acompañados de un adulto. Así que el número es mucho más grande. Pero llegó a su pico en julio, cuando entraron a 10,800 más o menos, y el siguiente mes de agosto el número bajó a la mitad, 5,000 y pico. Y el mes de septiembre bajó una vez más a un poquito más de 1,000 niños. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora este fenómeno empieza a cambiarse? Y yo creo que ahí, con esto voy a terminar para entrar en discusión. Hay varias razones. Una de ellas no es un cambio de la violencia o la situación en su país de origen. No hemos visto cambio en el número de homicidios, el nivel de violencia, oportunidades económicas, bajas en el número de casos de abuso doméstico. Todo eso sigue igual. ¿Por qué han bajado los números en estos últimos 2 meses? Varias razones. Uno es una tendencia anual. Durante la época más calurosa, tradicionalmente, menos gente llega, porque cruzar el desierto, como todos ustedes saben, en julio, agosto es bastante complicado. Entonces hay quizás una dinámica histórica que tiene que ver con los tiempos, que explica en parte. Segundo, Estados Unidos ha empezado a cambiar su propia política en cuanto a los niños, porque en principio, ¿te acuerdas que yo dije que muchos pensaban que se les iba a dar permiso para entrar? La verdad es que sí. La ley decía, si eres menor de edad y no vienes de país contiguo, no vienes de Canadá o México, te dan un permiso, pero con una fecha cuando uno tiene que aparecer ante un juez, un oficial, para presentar su caso, explicar por qué debe ser, puede recibir o tener el permiso para quedarse en Estados Unidos. Eso quería decir que un niño que llegaba y se le daba la cita, esa cita muchas veces se demoraba año y medio, hasta 2 años. Y para muchos ese periodo era pues una gran oportunidad. Si me dan hasta 18 meses para estar, yo me quedo a ver qué pasa finalmente en los 18 meses. Eso fue la idea que ellos tenían al llegar. La política empieza a cambiar a raíz de esta crisis en julio,
agosto, cuando Estados Unidos empieza a procesar los niños directamente en la frontera, no darle permiso de entrar, y ahora en estos días, estas semanas, empieza a deportar niños directamente a Centroamérica semanalmente, ya procesados más, vamos a decir, más rápidamente, y no tener el permiso de esperar 18 meses, por ejemplo. Y eso empieza a verse en Centroamérica y causa que la gente diga, bueno, quizás no es el momento y no hay tantas facilidades como habíamos pensado. Y el último elemento en el cambio, y con esto concluyo, es que México como país, como el gobierno, también ha aumentado el número de sus deportaciones de niños y personas que entran al país sin documentos, y en este caso niños. En el año 2013, que es el año pasado, se deportaron 80,000 niños, estoy dando números redondos, 36,000 de ellos se deportaron directamente a Honduras, 32,000 se deportaron a Guatemala y 14,000 a El Salvador. Así que la gente ahora también entiende que hay obstáculos en su camino por México, que quizás no existían anteriormente, y es un incentivo para no arriesgarse tanto, no tomar este viaje largo y peligroso. Ahora, hay muchos elementos aquí que no hemos tocado, y quiero dejar eso para la discusión después, pero es un fenómeno histórico que llegó a un momento clave en junio, julio de este año, vuelve a bajar, y la pregunta es si esto es permanente o este fenómeno vuelve en el próximo año, en otro momento, cuando la gente ya no le está poniendo tanta atención. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden. Muchas gracias, Eric. Estamos tratando de mantener las presentaciones en un tiempo acotado para poder dar tiempo a la discusión entre los panelistas y también a ustedes. Déjenme presentarles ahora al doctor Antonio Mesa Estrada. Tiene él un perfil, un currículum verdaderamente impresionante, como por una parte servidor público, trabajando en diferentes instancias de diferentes gobiernos mexicanos, pero quiero hacer notar que su experiencia inicial fue como profesor de educación primaria, después una licenciatura aquí en la UABC, después maestría en la Universidad de San Diego, la Estatal de San Diego, para dar paso después a un doctorado en sociología en la UNAM. El doctor, además de ser de alguna forma alguien que ha entendido estos temas, digamos, desde la academia, también ha tenido una trayectoria muy importante en el servicio de exterior mexicano, como cónsul en Detroit y como cónsul en El Paso, Texas, y del sur del estado de Nuevo México. Y por último, bueno, como se mencionó, es director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset en México, y tiene además un libro nuevo con el gran título muy evocador, Aves de Paso. Muchas gracias. Gracias. Este trabajo lo pongo a disposición de quienes les interese. Por favor, si gustan, nos dan su correo para mandárselos. Se llama 3 aproximaciones a los niños migrantes mexicanos hacia o en los Estados Unidos. Pero antes de platicar el tema, quiero compartir con ustedes la historia de un joven, Felipe Morales, que en mayo de X año terminó la high school con honores en una ciudad de California. Sus padres, sus familiares, sus amigos estuvieron muy orgullosos porque Felipe alcanzó las más altas notas
y recibió los más altos honores que puede recibir un joven en California. Todo era fiesta, felicidad, alegría, porque Felipe había recibido además la invitación de 3 prestigiadas universidades norteamericanas para tomar su licenciatura, maestría, etcétera. Además de eso, una de las fundaciones más importantes de los Estados Unidos le ofrecería una beca para que Felipe Morales pudiera tomar estudios adicionales y pudiera seleccionar el mejor sitio para su hospedaje. En ese ambiente de fiesta se fueron todos de vacaciones y regresaron a Morelia, su ciudad de origen, a un pueblito pequeñito, y ahí pasaron el mes de verano y regresaron. Qué sorpresa cuando regresaron. La beca se cayó, la universidad le rechazó el acceso, la fundación le negó el beneficio, porque Felipe Morales no sabía que él no era norteamericano. Él había llegado contra su voluntad o al margen de su voluntad a los Estados Unidos de 2 años, cuando sus padres cruzaron indocumentados por uno de esos tantos sitios que hay en la frontera. Felipe no sabe el himno nacional mexicano, porque su himno nacional es el de los Estados Unidos. Su bandera y su historia es la de ese país. Él, mental, cultural y sociológicamente norteamericano, pero no tiene documentos. Lo perdió todo. Como Felipe Morales hay 800,000 niños, jóvenes, de origen mexicano llamados Dreamers, y que son el resultado de esta injusta situación que, como él, a muchos mexicanos residiendo en los Estados Unidos les ha ocurrido. Y todo esto comenzó cuando el programa Bracero se suspendió. Esta primera aproximación mía quiere decir que cuando se detuvo el flujo regulado y ordenado de mexicanos que iban a trabajar a los Estados Unidos, se produjo una contracción que generó la entrada indocumentada de mexicanos y que poco a poco se fueron quedando, después trasladando con sus esposas, finalmente con sus hijos, y crearon, imagínense, a finales de los 70 había 800,000 niños y jóvenes mexicanos migrando, siguiendo las cosechas, indocumentados, sin ningún tipo de servicios. Y la mortandad era superior a la que registraron los países de la península de Indochina, precisamente en la misma época de la guerra. En esa época me tocó ser consultor del Departamento de Educación de California y logramos que se instalara una cartilla de salud y una de educación en español, ya la vi en inglés, para que pudieran esos niños darle seguimiento a sus servicios. Un segundo momento en que me aproximé a este fenómeno fue a finales de los 80, en que el Centro Tomás Rivera y el Colegio de la Frontera determinaron medir cuántos niños de un país estudian en el otro. Repito, mi enfoque es niños menores de 16, 17 años, o sea, niños de educación básica. Pues después de una metodología muy ingeniosa, logramos definir que el punto de identificación es el acta de nacimiento. Entonces, encontramos que 10,000 niños norteamericanos estudiaban en Mexicali y 400 niños mexicanos estudiaban en Caléxico, obviamente indocumentados. Tercera aproximación. La vida da muchas vueltas, algunas de ellas muy generosas, y me tocó ser cónsul de México en El Paso, y mi experiencia más dolorosa fue cuando conocí el sitio donde se detenían a los niños que eran detenidos, no acompañados, documentados en el sur de Nuevo México y Texas, y luego deportados a México previa entrevista consular. El rango de los detenidos, de los niños detenidos regresados, andaba más o menos en 4 o 6 mil, que ya llegó a los 8,000 en años recientes, y me puse a observarlos y me di cuenta que valían la pena dedicarles mi trabajo de tesis doctoral. Y descubrí, después de 2 años de estarlos entrevistando,
en el sitio donde se les hacía la detención. Primero, que la mayoría tenía antecedentes migratorios familiares. O sea, que era como un protocolo migrar, como que a cierta edad, igual que las mariposas monarca, hay que cruzar la frontera, hay que irse para el norte. Segundo, un absoluto desconocimiento de la situación institucional. Muchos no saben ni que se necesita pasaporte, menos visa. Todos con una profunda religiosidad, sin que sean militantes de una determinada religión, pero todos guadalupanos. Yo me pregunto, ¿el libre tránsito de nuestro país les permite que anden por el territorio sin ninguna identificación, que nadie cuide de ellos o que salgan del país en la más absoluta de las irresponsabilidades de la autoridad? El tamaño de la familia de estos niños es promedio de 6 hermanos, 2004. ¿Dónde están las políticas de planeación? Y finalmente, el motivo declarado de los niños para salir del país, para irse a los Estados Unidos, era un motivo laboral. Ellos iban a buscar trabajo, amparados que tenían algún conocido o bien que tenían alguna relación familiar. Pero lo más dramático fue que de los niños entrevistados, la mitad no tenían de manera permanente papá o mamá, o sea que eran hogares disfuncionales. Eso lo concluimos, hicimos una tesis, y esa tesis, como se acaba de señalar, pues es este libro ahora que se llama Aves de Paso, los niños migrantes no acompañados cuando son detenidos en la frontera y regresados a México. Estos tres acercamientos al fenómeno de los niños migratorios me lleva a hacer una propuesta en el contexto de Tijuana Innovadora. Necesitamos un TLC-2 recargado que permita que esto ya no sea indocumentado, que haya una franja que permita que esto sea de una manera ordenada y regularizada. Segundo, que esto favorecería la creciente integración y polinización entre ambos países. Y tercero, que finalmente viésemos que entre los dos países no todo es comercio, no todo es turismo y buena voluntad. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse otra vez muy bien a nuestros tiempos. ¿Necesitamos el clicker? No, para pasar las láminas, perdón. Les presento ahora a la doctora Gabriela Zamora Carmona, es doctora en filosofía, con una orientación en trabajo social y políticas comparadas de bienestar por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además, tiene un postdoctorado conjunto con Claxo, COLEF. Ha estado realizando varios proyectos con el Colegio de la Frontera Norte en la sede de Monterrey, con publicaciones que tienen que ver fundamentalmente con apoyo humanitarios a niños y niñas migrantes y cuestiones de también servicios clínicos para niños y niñas con trastornos mentales en México. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y bueno, yo les quiero presentar un poco siguiendo en el tema de los niños y niñas mexicanos que han sido repatriados. Y bueno, bueno, a manera general quisiera primero que nada comentarles que en cuanto a los menores migrantes, menores pues son considerados aquellos que tienen menos de 18 años, pues sí existen grandes diferencias y primero que nada podemos decir que una de las diferencias es con respecto a la condición de viaje. Hay quienes viajan acompañados, hay quienes viajan solos, pero aquí un aspecto que destaca es la condición de viaje al momento de la repatriación. Algunos de estos menores viajan en compañía de sus hermanos, de sus tíos, pero como no son los tutores legales o como no son los padres, son repatriados a México en calidad de menores no acompañados. También hay muchos que están viajando solos y estos son sobre todo adolescentes entre 15 y 17 años. También encontramos a los menores en tránsito, estos son los menores que están en las localidades fronterizas, que se encuentran ahí más que nada por su condición de paso, ya sea que buscan llegar a Estados Unidos o porque previamente han sido repatriados.
Y de los menores repatriados hay dos grandes pues, grupos o categorías de una manera general, que son aquellos, los menores reincidentes o los menores que previamente fueron repatriados y ya no buscan volver a cruzar. De manera también pues perdónenme. De manera general, me gustaría comentarles que en los últimos 15 años ha habido 10.2 millones de repatriaciones de connacionales mexicanos. De estos, 730,000 casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, y de este grupo, 70% son hombres, 30% son mujeres. Y un aspecto importante de los grupos, de los flujos migratorios es cómo van cambiando estos flujos, ¿no? Mientras que en 1999, 2000, por cada niña repatriada había casi 2 niños. En el 2007 este número subió a 3, en el 2012 a 5.1 y actualmente por cada niña repatriada hay 6.2 hombres. Esto también nos habla de otro tipo de situaciones como podría ser la violencia o la dificultad que tienen los menores pues para llegar a las ciudades fronterizas o que simplemente prefieren no migrar por cuestiones de su bienestar. En cuanto a las repatriaciones que se llevaron a cabo el año pasado, tenemos que fueron 16.917 eventos. Esto corresponde más o menos a 48 niños y niñas repatriados diariamente. ¿Quiénes son nuestros niños y niñas migrantes? Bueno, primero que nada, se trata de un grupo, como les comentaba, principalmente conformado por hombres. 86% de los que fueron repatriados el año pasado eran hombres, principalmente con edades de entre 15 y 17 años. Son un grupo de adolescentes que tienen escolaridad secundaria, han sido estudiantes de los primeros años de secundaria, y también los hombres tienen una experiencia laboral previa en la construcción, en el campo o en el comercio informal. El motivo por el que principalmente buscan llegar a Estados Unidos es cuestiones económicas. Quieren encontrar trabajo para apoyar a sus familias. En cuanto a la condición de viaje, la gran mayoría, bueno, al menos fueron retornados a México bajo la condición de no acompañados y proceden en ese orden, primero que nada, de Sonora, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Michoacán. Aquí estamos hablando de otro aspecto también importante del fenómeno migratorio de los niños. ¿Por qué? Porque anteriormente eran más bien de estados del centro y del sur del país y ahora hay una fuerte presencia de menores que viven en estados fronterizos. Existen diferencias también entre las niñas y los niños migrantes y, bueno, si bien se conforma de un grupo, como les comenté, principalmente de adolescentes, bueno, las diferencias radican en que los hombres sí tienen experiencia laboral previa, las mujeres no tanto. Los hombres van en búsqueda de empleo, las niñas buscan, o el motivo de su viaje es más que nada reunificación familiar. Los hombres son originarios tanto de estados del norte como del centro del país y del sur también, mientras que las mujeres básicamente proceden de estados del centro y sur del país, y en el caso de los hombres pues han abandonado la escuela por ir en búsqueda de empleo para apoyar económicamente a sus familias, mientras que las mujeres tienen la intención de llegar a Estados Unidos, reunificarse con sus familias y seguir estudiando. Ahora, un aspecto que destaca con los niños migrantes tiene que ver o está relacionado con los riesgos. Ellos lo mencionan más que nada como los miedos que tienen una vez que cruzan, pero estos miedos pues nos reflejan todos los riesgos y las vulnerabilidades que tienen. Primero que nada está el viaje a la frontera. Todos señalan y conocen que existen en ciertos estados, por ejemplo Tamaulipas, Coahuila, hay una fuerte presencia del crimen organizado, hay luchas entre carteles y ellos lo saben, sin embargo aún así prefieren correr el riesgo, y en este sentido, bueno, sí señalan sus miedos a ser secuestrados o a que los maten porque saben que no tienen dinero y no podrían pagar por ellos. En el cruce, bueno, hay
dos opciones para cruzar, es el río o por el desierto y la montaña. Y también aquí pues muestran estos miedos que tienen. Muchos de ellos deciden cruzar por el río porque es en cierto sentido más fácil, o porque no toda la frontera que está dividida por el río Bravo hay malla o muro fronterizo, entonces se les hace que es más fácil. Sin embargo, muchos de ellos no saben nadar. En el desierto, bueno, pues tendrían que cruzar grandes pues zonas totalmente despobladas, altas temperaturas y que son sumamente riesgosas. Para los menores que han sido abandonados por los polleros, pues uno de los grandes peligros para ellos es no ser encontrados y morir en Estados Unidos sin que nunca, ni siquiera su familia se entere, ¿no? También en cuanto a la repatriación, también están pues en una situación que no se les explica del todo ni por parte de las autoridades norteamericanas ni por parte de las mexicanas cómo es el proceso de repatriación, y ellos tienen mucho temor a todas las repercusiones que pudieran tener. Y por último, la incertidumbre de cómo van a regresar a sus comunidades de origen, porque una vez que han sido repatriados prácticamente no traen dinero y saben que el traslado de regreso puede ser muy costoso. Ahora, en cuanto a los menores migrantes, también hay otra característica que sale a relucir y se relaciona con pues, el uso de viajar a Estados Unidos con los polleros, porque supuestamente es una forma mucho más segura de llegar y cumplir el objetivo. En cuanto a los polleros, pues hay un fenómeno que en las ciudades fronterizas, como saben que hay mucha presencia de la patrulla fronteriza, entonces hay casas donde los guardan a estos niños mientras esperan el momento idóneo para cruzar, y en estas casas donde son guardados ellos pierden contacto con su familia. Lo único que saben sus familiares es que están con el pollero, y ellos lo único que saben es que tienen que esperar para cruzar. Aquí en estas casas, bueno, me ha tocado escuchar a niños que dicen que los tratan bien, que les dan de comer, que les dan oportunidad de ver la tele. Hay otras ocasiones donde estos niños dicen, bueno, es que nos venden todo, un bote de agua en 30 pesos y no tenemos dinero, ¿no? Entonces se encuentran estas dos cuestiones. En cuanto al precio del viaje, bueno, de acuerdo con los reportes de las casas YMCA, estos pueden costar desde $1,500 hasta $5,000, y un aspecto que sale a relucir es que los niños mexicanos viajan con identificación. Y esta identificación puede ser desde la credencial de la escuela hasta una carta hecha por el DIF de su comunidad. ¿Por qué? Porque saben que si los repatrian es más fácil identificarse y que los manden nuevamente a México. Ahora, también de los motivos para cruzar, que es uno de los aspectos que voy a platicarles muy rápidamente, pero que es muy importante. El principal motivo es por cuestión de trabajo. Después de esto sigue la reunificación familiar, y un 6% de los niños mexicanos o de los adolescentes mexicanos, el motivo es por tráfico, ya sea de drogas o tráfico de personas. Y en este aspecto, de manera muy breve, bueno, pues tenemos que la reincidencia de los mexicanos puede ser vista como desde 3 puntos, ¿no? Por una parte, el aspecto de la reunificación, por otra, por búsqueda de empleo, y por otro, la reincidencia como empleo. Y yo quisiera platicarles, para manera de concluir, de 4 casos, de 4 niños reincidentes que me tocó platicar con ellos. El primero es, bueno, que iba a Estados Unidos para buscar empleo, para apoyar a sus familias. Aparece en la presentación textualmente lo que él comentaba, ¿no? Que él quería llegar a Estados Unidos para trabajar y poder hacer algo en México, porque en México la situación está muy trabajosa. Él sabe que trabajando en el campo no va a poder ayudar a su mamá y a sus hermanos. Tenemos también el caso de Lupita. Ella era la 3ª vez que intentaba llegar a Estados Unidos, tiene 10 años, no ve a su mamá desde que su mamá migró, que es cuando ella tenía 3 años, y nada más pues habla con su mamá por teléfono, la conoce a través de las fotos, y también pues ella quería conocer a sus hermanos que han nacido en Estados Unidos.
Y los otros dos casos que quiero muy rápido presentarles son estos niños que reinciden por cuestión de tráfico de drogas o de tráfico de personas. Los de tráfico de drogas son conocidos más bien como burreros o pasadores. Ellos cargan mochilas, por cada mochila se les paga entre 5,000 y 10,000 pesos. La mayoría de las veces no saben qué contiene la mochila y el objetivo es cruzarla y entregarla. Si son detectados por la patrulla fronteriza, la intención es esconder la mochila y que no se den cuenta. Y en cuanto a los niños que fungen o los llamados también polleritos o coyotitos, estos niños tienen diferentes roles dentro del tráfico de personas. Están los niños guías que hacen las mismas labores que un pollero, están los niños caminantes que son como parte de este grupo y nada más que señalan tener como la experiencia previa y entonces ellos van como llevando al grupo y lo entregan al guía que los va a trasladar a otras localidades, como es el caso de Francisco, el que aparece aquí en la presentación. Están los niños también, los toreros o los corredores. Ellos, su función más que nada es ser detectados por la patrulla fronteriza para que el resto de los migrantes puedan dispersarse y no los repatrien. Y también están los niños halcones, que son los que están buscando dónde están la patrulla fronteriza y mandan pues el mensaje, y los raiteros, que son los niños que están esperando a los migrantes para que les den ride. Y bueno, sobre este punto ya no voy a ahondar más. Por último, pues quisiera hacer a manera de reflexiones finales, pues que para la gran mayoría de estos niños el migrar representa una búsqueda de condiciones de vida digna y salir del grado de pobreza en el que viven. En México, al 2012, de acuerdo con CONAPO, 22 millones de niños viven en situación de pobreza y 4.7 en situación de pobreza extrema. También sobresale pues la vulnerabilidad que tienen nuestros menores, las escasas o nulas oportunidades en sus lugares de origen, la problemática de la reincidencia y bueno, las diferencias de género, que son cosas que debemos de seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos escasos 5 minutos para preguntas del público. Creo que algunas también van a llevar vía Twitter o vía redes sociales. Yo me gustaría empezar con una muy directamente que creo que toca sobre los 3 paneles, que es finalmente de quién es la responsabilidad. ¿Es una responsabilidad de los padres? ¿Es una responsabilidad del Estado mexicano, incluyendo, por ejemplo, la responsabilidad del Estado mexicano sobre alguien centroamericano que transita por nuestro territorio? ¿O es una responsabilidad del gobierno americano, por ejemplo, que crea la demanda por drogas que está generando la violencia en San Pedro Sula, que llama mucho la atención este tema de los hondureños? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y si tuvieran alguna respuesta muy breve, me encantaría que los panelistas nos dijeran en 2 palabras qué piensan. 2 palabras: responsabilidad compartida. Yo creo que todos tienen responsabilidad, los padres, los países de origen que no han podido garantizar la seguridad de los niños de su país y que no les da posibilidades de avance económico, social. México tiene una responsabilidad de tratar a esos niños que pasan por su país de manera humana, humanitaria y con mucho cuidado, porque son menores de edad. Y obviamente Estados Unidos tiene también una responsabilidad en tanto cómo los recibe, cómo los trata, pero también los fenómenos de consumo de drogas en Estados Unidos, el tráfico de armas, las deportaciones de centroamericanos históricamente hacia Centroamérica, pandilleros que alimenta este fenómeno. Así que yo creo que la responsabilidad es compartida. Pues yo diría que es una complicidad compartida. Todos se benefician de esto. El que los trae, la madre que lo deja ir, el papá que lo está esperando, el pollero que lo pasa, el ejecutivo de migración que lo recibe de regreso, todos se benefician, obviamente menos los niños. Y yo creo que la responsabilidad es del gobierno federal.
que si desde el momento en que los niños se emancipan, se liberan de manera arbitraria de la paternidad, ¿verdad? Pues el padre sustituto en este caso es el Estado, ¿no? Que tendría que tomar la responsabilidad de ellos, y sobre todo el libre tránsito es lo que de alguna manera habría que regular o cuidar. Es increíble que un niño menor de edad viaje solo en un avión, ¿verdad? O que viaje en un autobús, o que salga del país. Es inconcebible, ¿verdad? Entonces, repito que yo creo que es una complicidad compartida, pero la responsabilidad fundamental como padre sustituto sería el Estado. Gabriela, ¿quieres mediar entre estas dos posiciones? Es que coincido con ambas. Miren, creo que sí debe de haber una responsabilidad compartida tanto del Estado mexicano como por parte de Estados Unidos, si consideramos que un número significativo de menores busca llegar a Estados Unidos por reunificación familiar. Creo que también existe un tema que hay que poner sobre la mesa, y es esta cuestión de las políticas que permitan que vuelvan a ver los menores a sus padres. Es inconcebible que tengan, como bien señalan, que tengan que emprender un viaje solos en situaciones totalmente adversas, y también pues resulta muy lamentable que las vidas de estos menores estén pues a la expectativa, porque nadie quiere realmente, o ninguno de los ni los estados ni la sociedad en muchas ocasiones queremos como realmente pues darnos cuenta que esta es una problemática que estamos viviendo. ¿Alguna pregunta del público? No, adelante, si quieres cerrar el panel, Fernando. Bueno, la Alberto, segunda perdón. pregunta que quizá yo quisiera hacer también al panel completo es: ¿cómo creamos este TLC-2? ¿Cómo creamos, digamos, un régimen de protección? Lo tenemos que hacer involucrando también a Centroamérica, tenemos que hacerlo a nivel, por ejemplo, la ciudad de Escondido, aquí en California, está ya tomando decisiones muy específicas sobre cómo van a atender a este tema. ¿Es un problema, digamos, que debamos de hacer con leyes o apelando a la ciudadanía y a su sentido de simpatía y de afinidad emotiva con estas realidades? Bueno, yo digo un TLC 2.0 porque yo creo que entre los dos países hay cosas más importantes que la economía, como es la sociedad, como son las familias. Y mis tres aproximaciones rondan más o menos en una franja geográfica que tiene que ver precisamente con las ciudades de los dos países que son fronterizas y que curiosamente no tienen referente cercano. Es decir, después de Juárez hasta Chihuahua hay 200 o 300 kilómetros. Después de nuestras tres ciudades fronterizas de nosotros, pues no hay nada, ¿verdad? Lo mismo que pasa en Nogales. Entonces, ¿por qué no pensar que se pudiera proponer, se pudiera buscar Tijuana Innovadora, que de ese paquete de 100,000 becas que piensa el presidente Obama crear para que los norteamericanos conozcan Latinoamérica, pues que una cuota sea para que estudiantes de la frontera, en este caso del sur de la frontera norteamericana, ingresen a escuelas mexicanas? ¿Pero por qué tienen que ser todos universitarios? ¿Qué no pueden ser estudiantes de básica? Entonces yo creo que ese sería el punto. Y la contraparte, ¿no? Que en esa zona, dijéramos, de integración cultural en la frontera, pues también pudiera haber estudiantes mexicanos que legalmente, repito, de básica, estudien en los Estados Unidos. Bueno, a mí me gustaría en este punto comentar que existen acciones por parte del gobierno mexicano, hay un programa de atención a menores fronterizos, pero sin embargo no es suficiente. Estas acciones son para aquellos menores que han sido repatriados, pero el problema sigue latente. El problema es que no hay suficientes oportunidades para estos niños en sus comunidades de origen. No tienen oportunidades de seguir estudiando en muchos casos, tampoco tienen oportunidades una vez que terminen de tener empleos dignos, y la migración sigue siendo para estos niños como la mejor opción a la que pueden recurrir. Y de manera pues muy concreta, creo que si esto no cambia, seguiremos teniendo este problema independientemente de las acciones paliativas que haya para atender a los menores en las fronteras.
Eric, la última palabra. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se dice, en lo que han dicho los colegas en el panel. Yo solo quiero resaltar que el fenómeno migratorio debe ser visto como fenómenos regionales, no solo bilaterales. Y es obvio que es fácil desde este punto en Tijuana verlo, la relación México-Estados Unidos, pero realmente México está muy afectado por la migración centroamericana. Quizás no tanto aquí en Tijuana, pero si vas a Chiapas, es un fenómeno muy importante. Así que yo creo que cualquier planteamiento para este tema de migraciones, especialmente entre menores de edad, debe ser visto en un contexto regional, multidimensional, con varios participantes. Bueno, pues quiero agradecer a los panelistas de nuevo por la inteligencia y la pasión que tienen hacia este tema, al público y a Tijuana Innovadora por haber incorporado este tema en su programa. Muchas gracias. Nos acompañan para entregar los reconocimientos el señor José Galicot. Qué dramático y duro el tema, ¿no? Qué difícil que un niño cruce la frontera del sur, se suben los trenes, cruce y venga a ser maltratado. De verdad nos da muchísima angustia y muchísimo dolor. Claudio, acompáñame con eso. Es un honor para nosotros tenerlos aquí. Doña Gabriela, por ahí tenemos déjeme leerle lo que dice aquí. Dice, para compartir sus experiencias que nos inspiran a mejorar nuestro mundo. Seguros que sus palabras serán semillas lanzadas al viento con las que se multiplica el conocimiento y sus ideas innovadoras. Gracias. Necesito hacer un truquito, pero necesito que me ayude. Necesito que cuando yo acabe de decir lo que voy a decir ahorita, todo el mundo diga así como románticamente, ay, a ver, pero todos, un ensayito. 1, 2, 3. Muy bien. Me enteré por ahí que, ¿dónde está? Que Alberto cumple años hoy y le traje un obsequio que le tengo guardado desde hace tiempo. Por lo tanto, Alberto, aquí tienes esto. Y aquí tienes un obsequio. Finalmente vino a cumplir sus cumpleaños. Ahorita, Alberto nos abrió las puertas de Stanford, el grupo de Tijuana Innovadora fue a Stanford, nos recibieron, dimos una serie una plática que fue bien recibida con la generosidad de Alberto. Y la verdad es que este es el obsequio que le tenemos guardado, no lo puedo mandar y se lo estamos entregando ahorita. Pueden decir ahí otra vez. Mi amigo, mi hermano Antonio Mesa está aquí. Qué padre que nos acompañes en esta experiencia. Un abrazo, hermano. ¿A qué les enseña? Pues yo solo quiero darle las gracias a todos ellos por haber estado. Son grandes investigadores, muy reconocidos a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Y es un tema que nosotros necesitamos conocer para innovar. No solo innovamos en industria, en tecnología, en economía, innovamos en ideas. Y ellos son unos innovadores en ideas. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas felicidades. O sea, me metí un autogol, ¿no? Vengan por favor para aquí adelante. Ustedes no saben lo que les va a pasar, ellos ya saben lo que va a pasar. Entonces voy a pedir por favor que se tomen de las manos de aquí del puño, todos juntos, y ellos ya saben lo que va a pasar. Ustedes no, a la 1, a las 2 y a las 3. Amigos, la jornada continúa. Tenemos todavía más de 30